Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Ya estamos a punto de acabar esta serie porque ya se nos acerca el draft de Rumbo al Draft, donde estamos hablando de los prospectos por posición y en esta ocasión vamos a estar hablando de los wide receivers, de los receptores. Yayito Rocha, my little brother y yo. ¿Cómo estás, Yayo? Bien, amigo, feliz de estar acá, ya casi acabamos. Ya estoy bastante cansado, pero bien, acá ya Oh, dándole. obviamente, gracias a sus likes, por supuesto, el bigote de Yayo ha crecido poquito, pero necesitamos más. Necesitamos más, por supuesto. Muy poco. Ahí está la muestra, la prueba. Y por supuesto, también compartan este video con la gente que le guste la NFL, que esté interesada en ello. Eh, Suscríbanse, por supuesto, suscríbanse al canal, ¿no? Porque les va a convenir mucho, porque evidentemente estamos teniendo mucho contenido aquí en este canal. Y bueno, vamos a empezar con ello. Vamos a hablar de los receptores. Hoy evidentemente hay uno que con él vamos a empezar, con Travis Hunter, el, el, el multifacético, el hombre de dos posiciones, el hombre del Heisman, el hombre del Chuck, Bednarik, que es el premio al mejor defensivo del año, el hombre del Fred Biletnikov, que es el premio al mejor receptor del año del 2024, y además tuvo también un premio que se llama el LOT Impact, que es un premio bastante interesante. Este creo que le da muchísimo valor, porque Impact significa, es un premio que se da a un jugador que destaque en la NCAA, y Impact significa, es un acrónimo de integridad, madurez, performance, academics, es decir, que además sea un buen estudiante, community, que esté interesado en su comunidad, que esté aportando algo a su comunidad, y la última, la T, que es la tenacity. Entonces, tiene tenacidad, apoya a su comunidad, un buen estudiante, un performance deportivo tremendo, madurez y además integridad. Entonces, este premio me parece fantástico. Evidentemente, lo que más ha llamado la atención en todo este proceso es evidentemente, y la gran duda es si va a poder trasladar lo que hizo en Colorado eh, a la NFL, es decir, estar en la defensiva y estar en la ofensiva, Travis Hunter, pero bueno, con su nivel atlético, con sus ball skills, con esa capacidad en ambos bandos, creo que a lo mejor no al 100%, no al 100% de los snaps, evidentemente no los podrá hacer, pero creo que sí podrá aportar en ambos lados del balón. Y bueno, es un prospecto evidentemente muy interesante que se va a salir, va a salir seleccionado en los primeros picks. No sabemos si en los primeros dos o tres, por ahí a lo mejor se vaya al 4, al 5, por ahí, pero no creo que baje muchísimo más de esto, porque evidentemente un talento así pocas veces se ve, y muchos equipos van a querer aprovecharlo. Sí, claro, yo creo que es la primera vez que vemos un talento así, que haya destacado tanto en colegial con dos posiciones. Tenemos por ahí el ejemplo de Charles Woodson, pero no estuvo tanto del lado ofensivo. Sí, Tenemos a Deion Sanders, pero también no estuvo tanto del lado ofensivo. sí. Travis Hunter fue el mejor cornerback y el mejor receptor del país. Entonces, creo que nunca hemos visto algo así. Yo creo que si como GM te ponen la opción de tomar a Travis Hunter, eh, si lo seleccionas no es para que jueguen una posición, lo seleccionas para que jueguen dos. Yo creo que si lo seleccionas para una, pues para eso están otros receptores o otros cornerbacks o otras posiciones, otros jugadores en este draft. Yo creo que si tomas a Travis Hunter, tomas el paquete completo, porque aparte de ser un playmaker, es un influencer, es un atleta con demasiada influencia, es una marca deportiva lo que estás drafteando y es un tipo con muchos seguidores, con un carisma impresionante. Sus en vivos en YouTube, en TikTok, son muy buenos, siempre platica con los fans y está muy acercado, sobre todo ahorita con su hermano, Travis, creo que se llama Travis Uh -huh. Hunter, por ahí no hubo mucha imaginación en la familia,
Lo ha estado acompañando en su gira con su equipo de 7 on 7, que el coach es Cam Newton. Entonces, pues está muy acercado Travis Hunter a la NFL. Hablando de él como atleta, como receptor, porque hoy voy a hablar de Travis Hunter como receptor, es Claro. para mí el receptor más fluido de todo el draft, de los que mejor corren las rutas. Y es que para mí es eso, es un jugador que ya está hecho, es un jugador que nació para ser una estrella. Me recuerda demasiado y de verdad voy a tratar de moderarme y no ser irresponsable con esta comp, porque no es una comparativa. Este sí quiero aclarar que no es una comparativa, solamente me recuerda mucho a cómo corren las rutas. A Justin Jefferson se mueven de la manera igualita, con este estilo como altos, muy delgados, duros, con excelentes manos, creo que tienen las mejores manos del draft, y muy fluidos en sus rutas, ¿no? Me gusta mucho Travis Hunter, creo que es fácil en el wide receiver 1 y cuando hablemos de los cornerbacks, pues también vamos a hablar de él. Travis Hunter es una estrella que nació para estar en los dos lados del campo. Sí, evidentemente sí estarán, yo creo que sí estarán en los dos lados del campo, pero por cuestión de físico-atlética, cardiopulmonar, pues no estará todos los snaps, nada más, ¿no? Estará un poquito limitado en ambos, pero en ambos te puede aportar porque es lo que dijiste, es un playmaker, es un chico que con sus ball skills las aprovecha de ambos lados, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos, evidentemente, en el siguiente episodio de los cornerbacks, hablaremos de esa parte que puede aportar. Pero vaya, ganó el premio al mejor receptor y al mejor defensivo del año, ¿no? Del país, de los Estados Unidos. Entonces, son premios muy, muy importantes. Y insisto, el Lot Impact es un premio de mucho prestigio y evidentemente el Heisman, ¿no? Pero bueno, veremos al final para dónde se va. Yo temo que va a ir terminándose a los Giants y lo vamos a sufrir. Los Pats. Los Pats, por supuesto, también es una grandísima opción, pero si se va a los Giants, híjole, con Malik Neighbors y Travis Hunter, esa ofensiva, quien lance, puede estar bastante complicado. Vámonos ya de lleno con el que sigue, vámonos con el, pues, creo que por consenso número 2, evidentemente, receptor. Tetairoa McMillan, el de Arizona, este es muchísimo más alto, es otro tipo de receptor, mide 6'4", eso es 1.93, pesa 99 kilos, de las 219 libras que ahí aparecen. Este chico nació en Hawái y tiene 21 años. El próximo sábado, 5 de abril, cumple los 22 años, entonces está maduro en ese sentido, tiene una buena edad. Del 2022 al 2024, ahí en la Universidad de Arizona, evidentemente tiene tamaño, es un receptor con mucho tamaño, bastante productivo, un productor muy productivo en sus rutas lineales, con buenas manos, sabe ajustar algunas cosas, pero le hace falta rudeza y en algunos paquetes quizás con cobertura press, con defensiva press, pueda sufrir en algunos momentos. Creo que es evidentemente un receptor que le hacen falta algunas cositas, pero igual para ciertas situaciones y en los sistemas adecuados, creo que puede funcionar muy bien y seguramente también saldrá en primera ronda. Están saliendo en muchos mock drafts, pero ya veremos en final de este mes, finales de abril, para dónde termina yendo. Sí, la verdad es que algo, John, esta posición, este grupo de posición de receptores, sí quiero decir que después de Travis Hunter no tengo ningún problema por quien sea el wide receiver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de hecho tengo un hot take porque he escuchado mucho, hay dos tipos de personas y son muy pocas las que están en el grupo B. Únanse a mi causa, yo estoy en el grupo B. El grupo A dice que esta es una mala clase de receptores. Y yo estoy en el grupo B, que dice que no es una mala clase de receptores, solo no es excelente. Es una buena clase de receptores, una clase profunda, de hecho, y es una clase de receptores que me gusta porque son con prototipos de cuerpo y de juego muy diferentes entre todos. De hecho, ahorita vamos a estar hablando del top 5 y cada uno, para mí, tiene un rol muy diferente en el campo. Tetairoa McMillan tiene unas manos enormes, 10 pulgadas, es muchísimo, y la verdad es que se nota luego en el film, ves recepciones de una mano
como si fueran con dos. No genera mucha separación en sus rutas, pero no es necesario porque gana con siendo grande, ¿no? Ahora sí que con bigness. Entonces, a mí, Tyrone McMillan me recuerda a Mike Evans durísimo cuando estaba con James Winston, cuando todavía corría un poquito más rápido. Es un prospecto que no necesita separarse, es un prospecto que tampoco necesita ser tan refinado en sus rutas, porque la mayoría de sus rutas en la Universidad de Arizona, con Noah Fifita, era Go Bowl, ¿no? Por ahí aquí tenemos creo que el árbol de rutas y es el Go Bowl, Post, Corner, ¿no? De ahí su árbol de rutas no era tan fluido. Por ahí tenemos el Fade, ¿no? Que es el Go o el recto, el Corner, que es la bandera, y el Post, que es pues, el poste, ¿no? Conocido. Entonces, de ahí en fuera no era muy fluido su árbol de trayectorias, cosa que eso es algo que tiene que mejorar y obviamente desarrollarse en la NFL, porque no todos los receptores pueden ganar solamente siendo grandes, ¿no? Sobre todo porque no son los mismos esquemas y lo que platicamos el otro día, el campo de la NFL es menos angosto, por lo tanto no hay tanta libertad de que todo el tiempo tus rutas sean rectos porque los safeties sí van a llegar. Entonces, Tyrone McMillan debe de mejorar en eso y para mí yo creo que en un año o dos ya debe de estar como la versión T. Higgins del 2022. Es Ok, la versión, ese es el techo que yo le veo a Tyrone McMillan. ok, ok. Pero sí, como bien dices, con su tamaño, con sus manos y con su salto vertical, eh, evidentemente tiene que aprovechar esa parte, ¿no? Y otro tipo de rutas, pues simplemente no va a servir. Entonces, simplemente el coordinador ofensivo que lo tenga tiene que entender eso y no mandarle a rutas que no, o sea, que simplemente no consiga la separación y que no sean su fuerte, ¿no? Tiene que, evidentemente, mandarlo para otros lados. Un complemento me parece fantástico para ciertos cuartos de receptores que a lo mejor ya tienen a alguien mucho más alfa, mucho más para ser el de principales, sobre todo en el primer año, principales destinos, principales targets. Vámonos con el que sigue, vámonos con Emeka Egbuka, la escuela de Ohio State los últimos años. Qué cantidad de buenos receptores ha sacado. Emeka Egbuka es uno más. 6'1", 202 libras, esto es 1,85 y 92 kilos. Este chico nació en Tacoma, Washington, nació en Seattle y pues ahí en Seattle ya tienen a un Jackson Smith Jigba, que evidentemente recuerda mucho también a él por muchas cosas, pero bueno, al final del día, este chico también muy fluido en sus rutas, con un buen tamaño, ¿no? 6'1", ese 1,85 que creo que le ayuda mucho. Combina muy bien su velocidad con su ritmo, ¿no? Un receptor bastante interesante. Él, ojo, también jugó béisbol como jardinero, como fielder, y eso le ayuda muchísimo, evidentemente, para pases largos o pases medios en el segundo nivel, y le ayuda también mucho a la ubicación, ¿no? Entonces, prospectos que tengan otros deportes, a veces esos otros deportes pueden ayudar ¿no? En el principal, que en este caso es el fútbol americano. Muy competitivo, inteligente, es un receptor bastante interesante. Quizás lo que le pueda fallar a un poco la elusividad y la explosividad, pero evidentemente, como dices, también es un receptor para otro tipo de cosas y un prospecto de tu fabuloso Ohio State University, que insisto, ha sacado últimamente una cantidad de prospectos de receptores muy, muy buenos. Mucho se habla evidentemente de los salidos de LSU, pero también la escuela y la constancia de Ohio State es para llamar la atención. Sí, aquí hay varias cosas. Primero, recuerda, amigo, no es Ohio State University, es The Ohio State University. Los campeones nacionales, no, a mí hay algo que me molesta mucho, que es cuando hacen scouting helmet, ¿no? Que les recuerda a un jugador que haya jugado en la misma universidad que ellos, ¿no? Por ejemplo, Ok. el caso Abdul Carter, la gente que pues no toma mucho tiempo en ver film, ponen que su comparativa es Micah Parsons, cuando son dos tipos de jugadores completamente diferentes, pero como ocupan el 11, como jugaron en Penn State, se parecen para el ojo, ahora sí que el examen de ojo, ¿no? El de primera vista.
Pero Emeka Egbuka sí se parece mucho al juego de Jackson Smith en Jigba, ¿no? Los dos hicieron una carrera en el slot, a pesar de poder ganar y ganan muy bien por fuera de los números, pero Emeka Egbuka no es un receptor que, o sea, no es un Jamar Chase, que lo vas a instalar en tu ofensiva como tu wide receiver uno y te va a ganar por afuera, como interno, como slot, como cerrado, desde afuera, y que te va a tener partidos de 300 yardas, como de vez en cuando nos acostumbra Jamar Chase. Emeka Egbuka es justamente, yo creo que va a tener la etapa de crecimiento que tuvo Jackson Smith en Jigba. Un primer año tranquilo, quieto, ganándose su rol en el slot y después teniendo un breakout como el que tuvo en Jackson Smith en Jigba. A mí me molesta mucho que menosprecien a los receptores que jueguen en el slot porque no los consideran wide receivers uno, ¿no? O sea, siempre es wide receiver X es el wide receiver 1 y el slot es el complemento. Y yo creo que no pueden estar más equivocados. Los Lions tienen un wide receiver 1 en Amon-Ra St. Brown, Que sale mucho de eso. que vive en el slot, ¿no? Los Chargers tienen su wide receiver 1, Lat McConkey, que vive en el slot. Los Seahawks, Jackson Jigba tuvo un breakout season en el slot, y cuando DK Metcalf estuvo fuera por lesión, pudo jugar en el slot y por fuera y tuvo sus mejores números. Entonces, yo creo que solamente, al contrario, el fútbol americano es un deporte de números, es un deporte de espacios, y si como receptor slot puedes aprovecharlo porque tienes un mismatch mucho más favorable que contra un linebacker que contra un safety, al contrario, llénalo de targets, y sobre todo un jugador como Emeka Egbuka, que es un receptor, para mí, su comparativa debe ser Amon-Ra St. Brown con un poquito menos de elusividad, o Jackson Smith en Jigba con mejores rutas. Es para mí un artista corriendo rutas, es un gran jugador. Tuvo una jugada rapidísimo en el partido de Wisconsin, donde él está como X, como receptor externo, pero de interno, o sea, es el receptor externo, pero no estaba en la parte externa del campo, sino en la parte interna, ¿no? En la hash. Y tiene un comeback. La jugada diseñada era un flood, pero él tenía un comeback, una ruta comeback. Por aquí tenemos el árbol de rutas. El comeback es la número 3 y es básicamente vender un recto y un fade y terminar yendo al primer pilón del campo. Regresar afuera. Hacia afuera, exactamente. Es la diferencia entre el curl y el comeback, ¿no? Emeka Egbuka lo vende como si fuera un slot fade, y una vez que él gira la cabeza, a ver si consigo ese clip y lo pongo en mi Twitter, el cornerback de Wisconsin voltea a ver el quarterback porque es el ritmo normal de un fade del slot, y lo termina en un comeback. Nunca había visto que alguien correr un comeback de esa manera, y yo creo que es un receptor preparadísimo para la NFL. Si lo meten como wide receiver 1 en un equipo, yo estoy feliz. Si lo ponen como wide receiver 2, va a terminar produciendo como un wide receiver 1B. Sí, sí, la fluidez, ¿no? Yo creo que le va a ayudar muchísimo. Y bueno, al final del día, la escuela, y perdón por haberlo dicho mal, The Ohio State Ohio State. Y me tengo que poner de pie, ¿no? Entonces, sí. Perdón. Con no mayúsculas y todo. Mayúsculas, bueno, una pausita y todo. Vámonos con el que sigue, vámonos con el cuarto receptor, un receptor también muy, muy interesante, Matthew Golden, el de Texas, 5'11", eso es 1.80, pesa 191 libras, esos son 87 kilos. Este chico nació en Houston, estuvo en la Universidad de Houston del 2022 al 2023 y luego pidió su transfer a los Texas Longhorns. Tiene 21 años, los cumple el 21 de agosto. Muy consistente, productivo, bastante clutch, ¿no? Es un chico que en partidos importantes apareció, y eso evidentemente le puede llamar muchísimo la atención a la NFL porque está como preparado mentalmente. Eso pareciera, ¿no? Y digo pareciera porque no puedo estar totalmente seguro de esto. Evidentemente eso es un poco el feeling que me da. Con un control de cuerpo muy interesante. Su timing de en sus manos pudiera mejorar un montón, pudiera ser más rudo,
pero bueno, también es un kick returner bastante interesante. Tuvo algunas jugadas ahí en su carrera como regresador de patadas, entonces pudiera aportar a lo mejor, sobre todo en el principio de su carrera. Si después se vuelve más importante, probablemente no lo tengan ya como retornador de patadas y ya nada más, mucho más metido en la ofensiva. Pero bueno, el de los Texas Longhorns es otro receptor sumamente interesante, el más chaparrito de los cinco que vamos a estar hablando principalmente, pero vaya, eso, un playmaker, un chico que está como preparado mentalmente. Sí, la verdad es que yo dudé muchísimo si ponerlo como el wide receiver 2. Ya. Me parece que su potencial es tremendo. Mi comparativa es Lat McConkey, corre las rutas muy parecido a él, es muy fluido. Yo creo que va a hacerse la vida en el slot y afuera. Es un receptor que, de haber tenido un buen quarterback, probablemente sería el wide receiver 1 del draft. Su potencial para mí es el más grande después del de Travis Hunter. Yo creo que en el sistema correcto y con un quarterback correcto va a terminar siendo el wide receiver 2 de la clase. Más que Mecca, más que Titaria McMillan, solo que tiene un piso un poquito menos estable que el de Mecca, por eso lo tengo en el 4, No. porque sí hay más probabilidad de que Golden termine siendo un bust, termine más siendo un bust que Titaria o que Mecca. Entonces, tiene un problema ahí con los drops, pero no es nada que me preocupe, es muy de concentración, un poco de técnica. Eh, Jugó con Xavier Worthy y hay muchas jugadas en donde corren a la misma velocidad y se nota en su 40-yard dash. Corrió las 40 yardas en 4:29, entonces es un tipo rapidísimo y yo creo que va a tener un impacto de inmediato en cualquier roster del NFL. Ojalá los Bills ahora no le den otro receptor a los Chiefs de Texas y ahora sí lo drafteen él. Bueno, pues a ver qué sucede. Eh, se está hablando mucho de que hay un claro tier one en los receptores que es Travis Hunter y después porque lo he leído ya varias veces, eh, una distancia importante con el resto, pero creo que es un grupo bastante compacto, ¿no? Como decías, y con esas características muy distintas de cada uno de ellos. Entonces, bueno, veremos al final qué pasa, porque a mí este asunto de estar adivinando cosas de cara al draft me ha enseñado que la verdad nos equivocamos un montón cuando tratamos de adivinar porque no estamos en las cabezas de los general managers y hay un montón de cosas que no sabemos. Vamos con el quinto, vamos con Luther Borden, tercero, el de Missouri. Este chico nació en San Luis, Missouri, y ahí estudió del 2022 a 2024, tiene 21 años, los cumple el 12 de diciembre, los 22 años, día de las Lupitas, el día de la Guadalupana, la Virgen María la Virgen de Guadalupe, de María. Es un recluta 5 estrellas, entonces ya desde el high school venía bien, bastante atlético, rápido, con mucha capacidad para yardas después de la recepción. Con una aceleración importante, pero también con una velocidad al final de sus rutas, también la mantiene bien. Es un playmaker también, un jugador muy interesante, con algunas inconsistencias en el transcurso de los partidos. Y leí un montón de si existen algunas dudas de si solo funcionaría para rutas cortas y las rutas profundas se le pudieran dificultar. Veremos si al final del día desarrolla esto. Debo decir que a mí me gusta mucho el Luther Borden. No entiendo por qué ha caído tanto. El proceso pre-draft del año pasado, Luther Borden era el wide receiver 1 de esta clase. Sí. De hecho, se hablaba de que iba a ser un pick top 5. Algo cambió. Obviamente, tener a Brady Cook de quarterback 1 no ayuda demasiado, pero no es que haya tenido un mal año. La verdad es que no entiendo el hate a Luther Borden. Lo he visto fuera de un top, hasta del top 10 de wide receivers. No lo entiendo. Es un receptor probado que jugó en la SEC. Y la verdad es que a mí me gusta demasiado. Vive del slot, pero también lo hemos visto tener reps por fuera contra Alabama, contra Ohio State. Y la verdad es que
gana fácilmente, tiene un top speed, como dijiste, la mantiene muy rápido y la mantiene por muchas yardas y es un tipo Constante. playmaker, es un Sí. playmaker, ¿no? O sea, agarra la bola en algún cross, fade y lo termina en un touchdown. Entonces es un tipo muy fuerte, muy agresivo, tiene el cuerpo para poder jugar por fuera y tiene la velocidad para jugar por el slot y también juega como corredor. Entonces, probablemente sea una comparación un poco difícil porque no la hemos tenido, pero para mí es Divo Samuel rápido o otro de mis leyendas de Ohio State, Curtis Samuel. Ojalá que este sí sea como la versión que estábamos esperando de Curtis Samuel, ¿no? Que jugaba afuera, jugaba por dentro, jugaba de corredor, de fullback y básicamente era un playmaker. A mí Luther Borden me encanta, no debería salir de la primera ronda y a mí no me sorprendería nada que la gente se sorprenda que salga como el wide receiver 3 de la clase. Sí, 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 sí. En el caso de Curtis Samuel, lástima que llegó a los Panthers y tuvieron tantos problemas y luego muchas lesiones, ¿no? Muchas lesiones y ahora ya tiene una cierta edad, pero bueno, aportando, ¿no? A esa ofensiva de los Bills, creo que un jugador que siempre nos gustó mucho, a Washington y pues por supuesto en el pick 29 es una opción, ha salido por ahí en algunos mock drafts. Yayito, qué otros receptores te llaman la atención fuera de estos cinco? Que evidentemente es una clase eh, que ya se mantiene con un montón de receptores que jugaron mucho desde el slot y como dices, el slot también importa y importa muchísimo porque pues por todos lados puedes atacar, ¿no? Hoy por hoy no hay que clavarse a lo mejor con las ofensivas de los 80 en donde había dos receptores abiertos, no, ahora se puede atacar de otras maneras. Así es, de hecho, por esto es que yo me refiero a que esta es una buena clase de receptores, porque todavía quedan varios receptores que puedes argumentar que salgan en la primera ronda o que vale la pena tomarlos en segunda muy temprano y que sea tu wide receiver uno. Claro. Está Jaden Higgins, es un favorito de muchas personas en Twitter, Jaden Higgins y Jalen Noel, los dos de Iowa State. Son unas bestias y me gustan mucho los dos. Trey Harris, lástima el sistema donde jugó en Ole Miss, que básicamente lo ponían a hacer 77,324 hitches por partido, pero de ahí en fuera es el receptor más productivo de la nación en los últimos 15 años. Jalen Royals me gusta mucho. Jack Beck y su historia increíble me encanta. Elic Ayomanor, que es uno de los causantes de que la gente le empiece a tirar un poquito de hate a Travis Hunter como cornerback, porque Elic a lo mayor, una noche de sábado o viernes creo que era como a las 2 de la mañana, tenía como a 20,000 desqueciarazados, viendo cómo él le metió 200 yardas a Travis Hunter en una sola noche y ganó el partido a Travis Hunter en una gran recepción. Eric Mayor, yo siento que va a ser como el Michael Wilson de los Cardinals de esta generación, un tipo grande que no es muy flashy, pero muy productivo. Isaiah Bond, compañero justamente de Matthew Golden, me gusta mucho. Tess Johnson, para mí Tess Johnson y Xavier Restrepo no tienen nada que hacer en el draft, o sea, para mí son dos jugadores indrafteables. Y de ahí en fuera hay jugadores muy interesantes como Pat Bryant, Nick Nash, líder de yardas en la nación, y el sleeper que yo creo va a salir en la segunda ronda, a pesar de que está como el wide receiver 20-23, es Kyle Williams de Washington State. Sí, y al final del día se está pagando bien a los receptores y entonces la opción de receptores generalmente después de cuarta ronda ya prácticamente no hay receptores, ¿no? Generalmente eso termina pasando en los drafts más recientes. Entonces, no solo el talento está en primera ronda, y recordemos un montón de receptores que han salido muy, muy buenos, que hoy están en el top 10 de la NFL, en segunda, tercera y quizás hasta cuarta ronda. Y si no, recordemos a los Rams como últimamente han seleccionado sus receptores. Uno de ellos ya no está con ellos, pero bueno, al final del día han encontrado talento en quinta o en sexta ronda. Entonces, hay cosas bastante interesantes. ¿Qué pasó en la agencia libre? En la agencia libre todavía hay
algunas cosas interesantes, evidentemente lo de Jamar Chase, T. Higgins, que terminaron de salir de la agencia libre y que ya no están como agentes libres, Darius Slayton, Chris Godwin, Stephon Diggs, que ya consiguió Casa. empleo, Diami Brown, Khalil Shakir, pero por ahí todavía está Robert Woods, Tyler Lockett, Deontay Johnson, Keenan Allen, algunos de ellos veteranos, Keenan Allen y Tyler Lockett de 33 años, pero seguramente van a conseguir trabajo después del draft. Estoy seguro que estos chicos van a complementar los cuartos de algún cuerpo de receptores que algún equipo por X o Y razón simplemente se está esperando a lo mejor a ver qué pasa en el draft. Y si no les llegan los que les gustan, pues evidentemente tratarán de firmar a alguno de estos que siguen siendo muy talentosos, que evidentemente ya tienen una cierta edad, pero van a aportar por supuesto a algún cuerpo de receptores, a algún cuarto de receptores, muchísimo, sobre todo por su experiencia y porque todavía tienen bastante talento en sus manos, en sus pies y en su manera como corren las rutas. Interesante todavía lo que está pasando en agencia libre y seguirá pasando en los receptores. Sí, siento que todavía hay mucho receptor veterano que puede aportar todavía Mari Cooper también, se me a Mari olvidó. Cooper, y el muy desaparecido Hunter Renfro, creo que, yo creo que van a encontrar casa después del draft. Seguramente. Yo creo que ahorita simplemente los equipos se están enfocando en el draft y todos ellos van a esperar, ¿no? Y es lo que mejor pueden hacer. Suele pasar eso, suele pasar esto, que al final del día algunos se esperan un poquito los equipos después del draft y simplemente pues consiguen casa y consiguen espacio. Lo de Tyler Lockett es tristísimo para la afición de Seattle, pero por supuesto sigue teniendo bastante talento, ¿no? Simplemente desapareció un poquito en la ofensiva del último año. Pero bueno, al final del día, esos son los receptores, las posiciones sexys aquí ya vienen. Va a seguir después de esto cornerbacks y luego terminaremos con los quarterbacks y pues con esto terminaremos la serie de los prospectos rumbo al draft. Yayito, infinitas gracias por estar aquí, por tus análisis, por tu información, por ver tanto film y por supuesto por transmitirnos todo lo que ves como scout, como coach y como aficionado y apasionado de esta liga, de esta NFL, de este deporte. No, a ti, amigo, por el espacio, los quiero mucho. Ya por ahí en Twitter ya estoy empezando a subir las notas de los jugadores, cosas que veo, cosas que no me gustan, cosas que me agradan, clips. Entonces, por ahí pásense al Twitter personal y ahí voy a estar subiendo. Y voy a subir el clip que les estaba platicando de Emeka Egbuka. Sí. Si no siguen a Yayito, vayan en este momento a seguir a Yayo en Twitter, en @YayoRocha11 y en todas las redes. Síganlo de esa manera, por supuesto, porque también en TikTok, en todas las redes pueden subirlo y seguirlo, por supuesto, porque va a estar subiendo un montón de cosas. A mí también me pueden seguir en @iMaisterren en todas las redes. Y pues hasta aquí llegamos. Infinitas gracias a todos, infinitas gracias a todas y nos vemos muy pronto en la próxima con los cornerbacks. Besos y abrazos. Bye.